El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Diputados rechazan que proyecto sea una venganza social. Diputados urgen aplicación de bloqueo de señal celular en cárceles. Plenario acuerda solicitar investigación financiera sobre el ICE. Incopa asegura que cooperativas merecen un trato diferenciado por su aporte al país. Vamos al detalle de las informaciones. Gustavo Fernández, representante del Infocop, se mostró en contra del proyecto 21.017, el cual grabará los excedentes de las cooperativas. Se refirió que esto sería un doble cobro para quienes forman parte de las cooperativas, lo cual perjudica económicamente a un grupo que aporta al país, afirmó Fernández. El legislador las exoneró del pago de renta debido a que son una herramienta eficiente y eficaz para la justa distribución de la riqueza, lo cual es equiparable a la función tributaria convencional. Una cooperativa no es un fin en sí mismo, pues en nuestro modelo de desarrollo es un instrumento de potenciación socioeconómica, sin fines de lucro, orientada a revitalizar los territorios. La diputada Paola Vega Rodríguez mencionó que la Comisión de Asuntos Económicos no busca perjudicar al sector cooperativista, como ha mencionado. El recibo es que no sé por qué se está entendiendo que no se quiere hacer un diálogo con el sector cooperativista o que hay algún interés de perjudicar al sector. Yo he intentado aclararlo con todos los agremiados que han venido del sector cooperativista, ustedes, por lo menos Infocop, instar a los señores diputados a reconocer el legado de las cooperativas, lo hemos hecho en todas las sesiones de esta comisión. Y vuelvo de nuevo, por lo menos en esta comisión no hay ninguna diputada ni ningún diputado que quiera desconocer ese legado ni perjudicar al sector. La diputada Karine Niño Gutiérrez se refirió a la distribución del 10% que reciben las cooperativas por parte de los bancos estatales. Antes sí quiero aclarar que ese es un reto muy importante porque lo que estamos preocupados es también por las zonas costeras y las zonas rurales, y usted mismo está aclarando que no está haciendo una distribución equitativa. Los representantes de las cooperativas enfatizaron en cómo el modelo cooperativo ha sido pieza clave para la distribución de la riqueza en el país. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Justicia se contradicen sobre la modificación de la partida en el pago de los seguros de los privados de libertad contemplada en el presupuesto extraordinario. Desde 1993, Justicia le transfería al Ministerio de Salud el monto para el pago de las pólizas. Sin embargo, en este año Justicia prefirió hacer el pago directo a la Caja y según sus estudios el monto es menor. La diferencia, Justicia pretende utilizarla en el pago de brazaletes electrónicos y la atención en mejora de infraestructura carcelaria para atender más de 120 órdenes sanitarias. Este es el primer año que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia. Y esto es así porque nosotros tenemos muchísimos más insumos para generar este cálculo. Entonces el Ministerio de Salud históricamente desde el año 1993 pagaba lo que la Caja Costarricense del Seguro Social le señalaba que había que cancelar. Nosotros estamos en una revisión del convenio que va a conllevar la revisión de los montos. Nuestro objetivo principal es el mejoramiento de la atención, no necesariamente un recorte al monto que podría darse. Y lo segundo es que la presupuestación del presupuesto extraordinario de estos 6.000 millones, que no son un aumento, sino que son un cambio de montos en partidas, porque hay cero nueva erogación, se da en todo el equipo técnico del Ministerio. Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, defendió los estudios utilizados desde hace más de 20 años para el cobro de las pólizas. No creemos que esto vaya a variar, y si variara sería mínimo, ¿verdad? Así que no estamos, pienso yo, enfrentando una situación donde nos quedemos sin presupuesto. Pero además, de nuevo, tenemos un compromiso de la ministra de Hacienda de que esto se va a cubrir y que lo que quiere ver es que estemos todos tranquilos con nuestra metodología, pero es una metodología que se viene aplicando desde hace 21 años, esto está comprobado con el tiempo y por eso sentimos bastante
bastante seguridad en nuestros números. Porque cuando se tramitó el presupuesto ordinario de 2019, el viceministro de Justicia indicó que no necesitaba recursos para la compra de brazaletes electrónicos porque era un proyecto que no se había echado a andar y era un proyecto que estaba prácticamente paralizado. Entonces no solamente le estamos recortando los recursos a la caja para la atención de la salud de los privados de libertad y lo estamos destinando por medio del presupuesto a la compra de un proyecto que en septiembre anterior nos decían que estaba totalmente olvidado. Entonces tenemos esa situación, llamamos al presidente de la caja donde evidenció de que el estudio de ellos es absolutamente serio y que no quisiéramos entrar en discusión con otro estudio que haga el Ministerio de Justicia. El presupuesto extraordinario también incluye los recursos para la cesión de la fusión entre el Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica. La Contralora General de la República, Marta Acosta, afirmó que el presupuesto no incluye el pago de intereses. Se apunta además que el presente proyecto de presupuesto extraordinario no está incorporando los intereses generados por los certificados de depósito a plazo que vencen en este periodo presupuestario, que esta Contraloría estima en 2.559 millones según las condiciones del acuerdo, sino que únicamente los montos por concepto de principal. El presupuesto es analizado por la Comisión de Asuntos Hacendarios. Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social evidenciaron ante la Comisión de la Mujer datos hacia la baja en embarazos en adolescentes y agresiones y abusos sexuales contra las mujeres. Por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer atendidos por la entidad, se detalla que en el 2016 se dieron 8.201 casos, aumentando a 8.842 en el 2017 y disminuyendo a 7.917 en el 2018. En el caso de los abusos sexuales, al 2018 se reportan 2.932 casos, es decir, 458 casos menos que en el 2017. Me gustaría saber si como parte de este protocolo, bueno, el protocolo lo contempla, la caja está aplicando en todos los centros de salud donde llega una persona que ha sufrido una violación la anticoncepción oral de emergencia. Si se le informa a esa persona, de acuerdo con el protocolo, que tiene derecho a recibir la anticoncepción oral de emergencia dentro de las 72 horas posteriores a la agresión para prevenir un embarazo. La respuesta sería que sí, se está aplicando el protocolo. Tendríamos que revisar a ver cuáles son los establecimientos que no lo están aplicando, pero el protocolo se está aplicando en la institución. Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, confirmó que desde el 2012 al 2017 se atendieron 16 casos de aborto terapéutico. Agregó que desde el 2012 los embarazos en adolescentes presentan una disminución producto de la ampliación de la oferta de anticonceptivos y la implementación de programas de prevención. La diputada Ivonne Acuña evidenció su preocupación por la escasez de mamógrafos. Vea, por ejemplo, el caso del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, de San Ramón, tiene un solo mamógrafo análogo y está fuera de servicio. Además, o sea, no tienen en este momento cómo atender a las mujeres. El caso del Hospital de Guapiles, que ayer se me mencionó que no se le va a renovar el contrato al ginecólogo porque es venezolano y quieren meter a médicos costarricenses y ningún médico costarricense resulta que quiere ir a Guapiles. Entonces, ¿por qué vamos a quitar a un doctor que además ha sido eficiente de un centro hospitalario que necesita que las mujeres sean atendidas? Tiene un solo mamógrafo análogo y también está fuera de servicio. El caso del Hospital de las Mujeres, Adolfo Carideva, tiene un mamógrafo digital. El Hospital de San Carlos también cuenta con uno solo. El Hospital México tiene uno, pero tiene una vida útil que le da una vida útil de 3 años. Un solo mamógrafo para el Hospital México. Nosotros recién adquirimos e instalamos 17 mamógrafos en diferentes áreas de salud con una estrategia de ir fortaleciendo las redes. Nosotros no podemos seguir centralizando todo a los hospitales nacionales, porque es primero más costoso hacerlo en ese nivel y se crean cuellos de botella en estos servicios, cuando una mamografía la puede hacer una clínica.
Macaya detalló que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres y que para el 2018 atendieron en todo el país más de 25.000 consultas por este tipo de enfermedad. Para responder a los fuertes señalamientos sobre el manejo de los recursos públicos, asistió a la Comisión de Ingreso y Gasto Público el exdirector del Teatro Nacional, Fred Herrera Bermúdez. El Departamento de Conservación ha usado a su mejor saber y entender los fondos que tenía disponibles para proteger el teatro, pero quiero aclarar que esos fondos de ningún modo pueden ser suficientes para darle al Teatro Nacional un sistema contra incendios, darle una reparación al sistema eléctrico, un nuevo sistema tecnológico. Esos son montos de otra escala. Los legisladores cuestionaron los altos costos destinados para actividades protocolarias, gastos en alimentación de directores y la autorización de fondos para servicios jurídicos externos. Para el diputado Otto Roberto Vargas Víquez se ha dado un abuso excesivo y desmedido de fondos públicos. Pero en el desglose de los rubros que yo tengo son los siguientes. 1.300.000 para el sistema contra incendios, 4 millones para la instalación de un nuevo sistema eléctrico, 10.300.000 millones de dólares, 10.300.000 millones de dólares para la adecuación de la tecnología del escenario y albergue de oficinas administrativas, 1.7 millones de dólares para la interconexión de los edificios y 4 millones para la fiscalización de la administración e imprevistos. De estos rubros, los únicos que yo rescato es el que se planteó inicialmente, que es el sistema contra incendios, y para el sistema eléctrico, y eso ronda alrededor de los 5 millones de dólares. ¿Usted no le parece, don Fred, que en un momento en que el gobierno central nos está llamando a la austeridad, estamos viviendo la peor crisis fiscal que la historia recuerda en los últimos 25, 30 años. ¿No le parece que esto es algo, este despilfarro, este presupuesto fue hecho de una forma totalmente irresponsable? Similar es la posición de Pablo Heriberto Barca Mora de la fracción de la Unidad Social Cristiana, para quien nadie niega la importancia del teatro, pero sí es necesario cuestionar los gastos que se han dado. Pero lo que pasa es que estamos acá hoy en un trámite de un crédito de 31 millones de dólares y uno se encuentra denuncias por malos manejos del 2014 al 2017, solo en abogados, de 209 millones. Del 2016 a mayo del 2018, 124 millones. De diciembre del 2017 a junio del 2018, 18 millones. Probablemente esto parezca poquito, pero es poquito porque no hay mucha plata. Pero les vamos a dar 31 millones de dólares entonces, para que entonces ahora sí sea más grande. Para la diputada oficialista Paola Vega Rodríguez, parece que con esta audiencia se busca entorpecer el empréstito del BCIE. Una intención secundaria en esta audiencia de entorpecer el préstamo del BCIE, y eso no se vale. Eso no se vale porque si estamos en contra o no del préstamo del BCIE por diversas cuestiones, porque nuestras creencias piensan que la cultura es algo malo, porque nos parece un despilfarro, porque nos parece que hay prioridades que no son el Teatro Nacional, no, lo que sea, digámosla sobre la mesa con claridad, pero revolver los temas nos hace justamente lo que estamos cuestionando acá, que es la ética, nos hace caer justamente en un debate que de ético no tiene nada, y es lo que yo quiero decir. La comisión también recibió a la Contralora General, Marta Costa, para que se refiera a la gestión de controles internos y de fiscalización de la administración tributaria y el control aduanero que realiza este ente fiscalizador. A mí me preocupa mucho el tema del cumplimiento. Cuando se presentan los resultados de esta auditoría, se hace un señalamiento del incumplimiento que se dieron en los acuerdos establecidos por la misma tributación en el 2010. Había una serie de compromisos que ellos habían adquirido con la Contraloría, que en el 2017, ustedes los revisan, no se cumplen en su mayoría. Entonces, ¿qué podría pasar diferente esta vez para asegurarnos los costarricenses que efectivamente va a haber un cambio, ¿verdad? ¿Qué va a ser diferente la Contraloría esta vez para asegurarse que se cumplan, y si no se cumplen, entonces en términos de hacer público ese incumplimiento? Sí, señora, bueno, ahí tal vez para referirme al 2010 primero, ellos
plantean las medidas, el plan, etcétera, la Contraloría les da seguimiento un rato, pero una vez que deja dar seguimiento a la Contraloría, entonces como que todo se deja de lado. Entonces ahora, bueno, y yo digo, aquí es un tema también de los liderazgos, ¿verdad?, de las jefaturas, del seguimiento, del compromiso. Los diputados de la Comisión de Sociales cuestionaron a los sindicatos del sector salud sobre el expediente 21.097, que define qué son servicios esenciales ante una huelga. El 2018 dice que el Sindicato Nacional de Enfermería dijo que tenía información de 37 cirugías suspendidas en el Hospital Calderón Guardia, mientras que en el San Juan de Dios habían 56 programadas, pero solo se realizaron las de oftalmología. A consecuencia del movimiento que duró 88 días de la protesta del 25, se perdieron 6.675 citas en total y 352 cirugías programadas y 810 procedimientos ambulatorios. Si todo este personal que está diciendo don Manuel se han unido a la huelga, ¿me podría usted indicar entonces si las cirugías que fueron programadas anticipadamente no eran una prioridad para UNDECA o no es un servicio esencial las cirugías? Lo que nosotros hemos dicho en eso es que ese porcentaje, un 80%, eran ambulatorias, es decir, eran también muchas personas de listas de espera que estaban en esa situación. Lo que nosotros decimos también en este sentido es que cuando nosotros vamos a un movimiento garantizamos el personal, y aquí reiteramos y lo hicimos en la comisión anterior, que en un movimiento de huelga nunca se nos ha podido denunciar por un fallecimiento de un paciente. Lo que sí se puede hacer en las listas de espera de este país, que muchos pacientes mueren porque están en una lista de espera, y entonces pregunto también, o disculpen, hago una consideración, entonces en tiempos normales no se necesita personal para atender, para dar los servicios esenciales o los servicios mínimos que no puede dar la caja para que no hayan tantas listas de espera que todavía existen, cualquier cantidad. Tuve denuncias de muchas personas que no pudieron ir a esa cirugía y eran muy importantes. Tengo testimonios de una madre también que llegaba de Guanacaste, tenía al hijo un tumor en el cerebro y no se pudo ser operado. Entonces, a pesar de que la huelga duró bastante tiempo, el pueblo también estaba disconforme con lo que estaba sucediendo. Los representantes de UNDECA aseguran que la iniciativa atenta contra la Constitución política porque limita las huelgas, consideran que la lista es abusiva y generaliza los servicios. Entonces, ¿cómo podría uno explicarse datos como los que mencionó hace un rato la compañera Nidia, donde personas en ese periodo de huelga sí se quedaron sin cirugías, sí se quedaron sin atención con especialistas, sí se quedaron con diferentes servicios que la caja debería de prestarle? ¿Cómo explicarlos, cómo entenderlos cuando ustedes han planteado aquí de manera reiterada que cada vez que ustedes se van a una huelga, ustedes aseguran los servicios mínimos en esos momentos? Todos los servicios se prestaron en lo que eran servicios mínimos. Si nosotros vamos a hablar de lo que nosotros entendemos por servicio mínimo, si dice que no se atendió a alguien en emergencias o que no se hizo una cirugía de emergencias o que no se atendió un paciente oncológico, eso es, porque eso sí lo garantizamos nosotros. Que hay una afectación a algunos de los pacientes, que las cirugías, el 80% de las cirugías que se dejaron de hacer eran ambulatorias. Si las ambulatorias no son emergencias, como lo conocen todos, estoy segura, y ese tipo de cosas sí va a tener un impacto. Si no, entonces, ¿cuál es el objetivo de la huelga? Tiene que haber un llamado de atención, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y en este caso, señora diputada, que se regule en este caso, que es lo que de alguna manera usted plantea en el proyecto. El proyecto propone como servicios públicos esenciales la atención en salud, suministro de alimentos, medicamentos, agua potable, aguas servidas, la recolección de basura, la atención del menor, el anciano y el enfermo, el servicio eléctrico, combustibles, la red de cuidado y comedores escolares, las emergencias, el transporte de pacientes, el transporte público, los aeropuertos, la seguridad, la educación, los muelles, entre otros. Los miembros de la Comisión de Derecho a Huelga rechazaron que el expediente 21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga,
busque cercenar los derechos de los trabajadores. Así lo señalaron al escuchar los cuestionamientos de los representantes del Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones. La diputada Yorleni León del Partido Liberación Nacional dejó claro que con estos calificativos en nada se ayuda al diálogo social y cuestionó lo dicho por los líderes sindicales, ya que los diputados no representan a los grupos empresariales. Uno de los aspectos que ha sido recurrente en todas las intervenciones que hemos tenido en esta comisión es el planteamiento del diálogo. Ese ha sido un recurrente en todas las intervenciones. Cuando uno pide diálogo y cuando se establecen condiciones de diálogos, hay parámetros que son importantísimos para poder propiciar y sostener ese diálogo. Yo me refiero a las formas, a los tonos y a los contenidos que se generan a la luz de querer propiciar y sostener un diálogo. Y llamo la atención en ese sentido, porque aun cuando ese ha sido un recurrente, yo no siento que en el fondo realmente existe una voluntad para sostener el diálogo. Hoy es la tercera vez que grupos de comparecientes, por llamarlos de alguna manera, que están aquí, nos indican a nosotros los diputados que nosotros no somos los representantes elegidos a través de sistemas democráticos en este país. Eso a mí me parece que en nada contribuye a ese proceso de diálogo, porque si hay un órgano que es absolutamente legítimo en este país, como los hay muchos más, somos las diputadas y los diputados, y a ustedes eso les consta. Entonces me parece que ese tipo de aseveraciones no contribuyen a construir esos espacios de diálogos. El jefe de fracción de esta misma bancada, Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, evidenció la afectación hacia la población de la pasada huelga nacional y los instó a aportar al debate nacional con responsabilidad. Para el diputado, jefe de fracción de Acción Ciudadana, Víctor Morales Mora, recordó la ruta para lograr la aprobación de la reforma procesal laboral y la urgencia de avanzar en los procesos. Y lo cierto es que, bueno, estamos aquí en la idea de ver si es posible encontrar, mediante este proceso de construcción, de búsqueda, de aporte de todas las partes, y algún mecanismo, por ejemplo, para resolver el tema de la duración del proceso de calificación de la huelga. Cómo ese proceso se acelera, se hace de una manera rápida. Aquí se ha dicho, bueno, no es necesario más legislación, con lo que hoy se dice sería posible. Bueno, pero en la vida real eso no ocurrió. Porque me parece que también en la vida hay que tener algún sentido práctico, y es un poco lo que yo pretendo, constructivo. Si estamos aquí, veamos a ver si es posible buscar alguna salida. Yo creo que hacer que las calificaciones de la huelga sean rápidas nos sirven a todos. Por su parte, el legislador independiente Eric Rodríguez Steller agregó que se debe ver los servicios de forma integral según los criterios de la Procuraduría General. Pero en todo caso, según la doctrina española y argentina, definen los servicios esenciales como integrales. No se admite la prestación mínima de servicios. Hablo de la doctrina española y argentina, que también es ratificada por la Procuraduría General de la República. Esto está reservado para servicios públicos no esenciales. ¿Comparte usted ese tipo de ideas? La doctrina española y argentina definen los servicios esenciales como integrales y no admiten la prestación mínima de servicios. Eso también lo ha ratificado la Procuraduría General de la República. Ese tipo de prestación mínima está reservado para servicios públicos no esenciales. Los representantes del Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones señalaron que la nueva normativa delimitaría el derecho a huelga de los trabajadores del sector público, que es el último recurso para resolver las demandas sociales. Nosotros, y nos hemos dado el cuidado de ese tema en servicios esenciales, porque plantea la OIT, y ustedes lo saben, y el listado que la OIT plantea como servicios esenciales, de los cuales nosotros nos acogemos y respetamos porque es norma para nosotros, y de la OIT desde el 11 de abril, Costa Rica, de 1960, agregan a nuestras normas el convenio 87, desde el 11 de abril de 1960. Es decir, nosotros tenemos claro el tema de servicios esenciales y nos regimos por el tema de la OIT. Cuando hablamos de servicios esenciales, nosotros también nos cuidamos de que un servicio esencial como CITED
tenemos la posibilidad de mostrar el ejemplo claro con la institución del ICE, con la compañía, donde nosotros hemos tenido huelgas más de una ocasión y nunca se ha dejado de dar el servicio eléctrico. En todo momento se ha cumplido. En todo momento hemos sido responsables. Usted puede asomar la historia de las huelgas en nuestras instituciones y en todas ellas no solo siempre hemos cumplido con los servicios, no ha habido un solo servicio que se deje de brindar por razón de huelga, incluyendo la parte de disponibilidades. Responsablemente hemos estado cumpliendo con todos esos servicios. Nosotros reconocemos y trabajamos seriamente en nuestra área como sindicato y aislados a la CTRN, que cada vez que trabajamos y que consideramos necesaria como último elemento una huelga, hemos sido responsables en brindar el servicio y sin que este se deje de dar. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no solo vamos a reconocer si es o no un servicio esencial, sino que nos resguardamos de cuidar y responder a ese servicio esencial. Chavarría Espinosa abogó por un diálogo amplio y tripartito para incluir lo que no quedó incorporado en la reciente Código Procesal Laboral. Los diputados de la Comisión de Seguridad pidieron la aplicación de la ley que permite el bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios. La ministra de Justicia, Marcia González, dijo que ya está listo el reglamento de la ley y se encuentra en consulta. En cuanto a la afectación a las poblaciones aledañas, varía mucho en relación a los diferentes centros. Ahora vamos a ver cómo están ubicados, porque para nosotros es muy importante que usted lo vea. En esto ha habido alguna manipulación y desinformación, entonces que haya esta claridad es importante. Viene en incremento la delincuencia que se está generando desde los centros penales. Es así como, por ejemplo, los delitos por introducción de droga entre el 2017 y el 2018 crecieron de 24 a 30, los de extorsión crecieron de 329 a 411, las denuncias por llamadas tripartitas fueron 520, donde tenemos timos, fraudes, estafas. Según los datos de la Policía Penitenciaria, los reclusos pagan altas sumas de dinero por obtener un celular. Por el teléfono que ingresa, ahí un teléfono cuesta 100,000 pesos, ahí se pagan montos de 500,000, de 600,000, de 700,000 pesos por un buen teléfono que ingrese, posiblemente para articular una operación criminal que le urge al capo que está ahí metido o al delincuente que está metido ahí en el módulo. Ahorita tenemos 77, 75 personas ahí recluidas. Es posible que obviamente se bloquea las señales en los centros penitenciarios, pero es posible que en una casa vecina, en una zona vecina, si se hace uso de un router potente, en otra señal diferente a la del bloqueo de los teléfonos, pueda dar acceso al centro penitenciario de señal de internet. Sí, señor, sí es posible. Habrán otras formas más en que la delincuencia trate nuevamente de volver a reactivar la posibilidad de señal a partir del momento en que se hagan los bloqueos. Le cuento ahorita, nos está pasando, por ejemplo, que nos están tirando cosas con drones, ¿verdad? Entonces ya nosotros estamos pensando en soluciones que tengan que ver con la posibilidad de inhibir, por ejemplo, la señal que tiene que ver con los drones, por ejemplo, ¿verdad? Por eso nos está pasando ya y nos está pasando de manera, digamos, frecuente. También estuvieron en el grupo legislativo el ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar Solís, y Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones. Steven Núñez Rímola, ministro de Trabajo, estima necesario discutir una salida alternativa para resguardar el derecho a la huelga de los trabajadores y la no afectación a las personas. Así lo expuso en la Comisión de Sociales, donde se estudia el proyecto de ley 21.097, Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales. Además, fue claro en decir que la educación es un servicio esencial. Entonces a ellos también hay que darles una solución, una alternativa, un mecanismo. Ahora el viceministro lo amplió con mucho detalle de una eventual forma que podría, pues de cierta manera, permitirle a estos trabajadores una manera de expresarse, de hacer ese derecho a libertad, esa medida de presión que es la huelga. Y por otro lado, el otro derecho fundamental de los costarricenses a recibir de manera continua y de calidad
un servicio público. ¿Cómo valora el Ministerio de Trabajo la incorporación de la educación como un servicio esencial? Y aquí hago la salvedad no partiendo tanto de los criterios establecidos por la OIT, sino más bien partiendo de la jurisprudencia de la Sala, la 13798 que ustedes señalaron al inicio, donde hay más una consideración desde lo social y desde lo económico para definir o no un servicio esencial. Nosotros consideramos que la educación es un servicio esencial, en tanto, y tal como lo ha señalado la OIT y la norma internacional, es un servicio de suma relevancia en cualquier país y que de extenderse en el tiempo y prolongarse la huelga en la educación es un servicio esencial que genera afectación a las personas. El jerarca aseguró que los legisladores deben ser los llamados a regular esta materia. Propuso incluir dentro de los servicios esenciales los telefónicos y penitenciarios, así como incorporar las huelgas en la resolución alternativa de conflictos. El plenario legislativo acordó mediante moción solicitar a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público abrir una investigación contra el ICE por fallidas inversiones en proyectos de telecomunicaciones. Los congresistas piden indagar por la compra de Cablevisión en el 2013 por un monto de $12.3 millones. Asimismo, el contrato entre el ICE y Huawei que podría dejar pérdidas por 10.000 millones de colones. Para que le digan a los costarricenses y a ustedes, señoras y señores diputados, ¿por qué se están realizando algunos negocios en el ICE? ¿Cuáles son las proyecciones de esos negocios? ¿Por qué se evidencian pérdidas? Pero además, para poder transparentar estos actos que desde mi punto de vista dejan mal parada a una institución. Estábamos viendo el mes anterior cómo el ICE presentaba aumentos en sus tarifas. Y hemos criticado mucho los aumentos de las tarifas en el Instituto Costarricense de Electricidad, pero indagando un poco más, veo que tienen que ver con contratos ruinosos que se estén dando en la institución, con mal manejo de los recursos, que tienen que ver con la falta de planificación del Instituto Costarricense de Electricidad. La iniciativa contó con el respaldo de 24 legisladores y la negativa de 19. Los representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines asistieron a la comisión para brindar seguridad jurídica sobre huelgas para mostrarse en contra del proyecto de ley. El jefe de Fracción de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, fue claro en cuestionar a los líderes sindicales que las ambulancias y las plantas de electricidad, entre otros servicios, requieren de combustible que solo distribuye el Recope. Además consideran que si ustedes están en huelga, el Estado no debe sustituir a los trabajadores que están holgando. Pero bueno, mire, yo quisiera decirle primero que los tratados que usted ha mencionado no establecen una lista de lo que debe entenderse como esencial o no. La interpretación de que los esenciales tienen que ver con la vida, la salud y la seguridad de las personas es una interpretación de carácter doctrinaria que ha realizado justamente la OIT y algunas otras organizaciones de carácter internacional y también la Sala Constitucional. Y la seguridad de las personas, solo para darle un ejemplo, la seguridad de las personas en este país y en cualquier otro país además, depende en buena parte de la distribución de los combustibles. Le voy a explicar además por qué. Porque los policías, salvo que usted los someta a andar a pie o en bici, para poder patrullar y para poder perseguir a la delincuencia, necesitan combustibles. Y las ambulancias, de aquí a que se inventen ambulancias solares, mientras eso no ocurra, requieren de los combustibles que distribuye el Recope para poder moverse. Y las plantas generadoras de electricidad alternas de los hospitales para llevar a cabo una operación o atender un servicio de emergencia o la consulta médica cotidiana requieren de combustibles que en este país solamente los distribuye Recope, de manera que ni la seguridad, ni la salud, ni la vida de la gente se vería asegurada a esas instituciones sin la distribución de combustibles.
Eric Rodríguez Steller, legislador independiente, cuestionó los actos de violencia de algunos miembros del sindicato en la pasada huelga y la posición de los líderes gremiales. ¿Cuáles son las medidas que como sindicato toman para evitar daños por parte de sus agremiados en las instalaciones que brindan suministros de combustible al país? Y nosotros nunca hemos llegado al punto de incitar a nadie. Este sindicato, inclusive el señor exministro lo conoce, lo que es Citrapequia. Somos ejemplo, hemos sido una organización que hemos construido paz social en Limón, hemos sido garante del equilibrio social. Nosotros no incitamos ni tampoco es parte de nuestro diálogo de llegar a ningún tipo de este tipo de situaciones. Para el representante legal Francisco Vargas Villalobos, el proyecto viene a desnaturalizar el derecho a huelga y genera confusión, ya que la misma OIT no califica al petróleo y sus derivados como servicios esenciales. Y no entendemos desde ese punto de vista cuál es la idea del proyecto de volver al caos y al desorden, para decirlo de alguna manera, que existía antes de este proyecto de ley o esta ley que nos rige. Ese es un punto que es fundamental, porque una vez que queda firme la calificación de huelga, entonces viene la prevención, que generalmente es de 24 horas, y entonces el trabajador que no se presenta a laborar, el típico ejemplo de Pedro Pérez, bueno, Pedro Pérez no se presentó 24 horas después de calificado el movimiento de huelga, se entiende que Pedro Pérez es acreedor a las sanciones disciplinarias de la ley. Este proyecto, en el fondo, lo que busca es desnaturalizar y crear el caos nuevamente en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad. Vargas Villalobos indicó que el proyecto viene a criminalizar la huelga y a sus dirigentes. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.